¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a el portal de la astrología. Desde este espacio estamos aprendiendo la astrología, este milenario arte y ciencia, desde sus propias bases o lo más elemental, para ir poco a poco abriendo nuestro conocimiento a esta información que nos brinda la astrología, y de esta manera poder aprender a autoconocernos y a saber quiénes somos de verdad. En este momento vamos a hacer un paréntesis entre la explicación de todos y cada uno de los elementos para que podamos entender mejor cómo es que actúan esos elementos en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Qué es lo que hace que ese signo al cual pertenecemos, que a su vez pertenece a un elemento, nos afecte nuestra vida y haga que nosotros seamos lo que somos? Entonces, para ello vamos a entender lo que son las emociones. Hay una teoría psicológica de un psiquiatra muy célebre en los años 60, inglés, el señor, se me escapa el nombre, quien postulaba una teoría, repito, que todavía no ha sido rebatida, casi 40 y tantos años, 50 años después, por los avances de la ciencia. En esta teoría él proponía que el cerebro era simplemente una especie de tres cerebros en uno, el cerebro triuno. Cerebros entonces divididos en estos sectores. El primer sector, el cerebro reptil; el segundo sector, el cerebro mamífero; y el último sector, la corteza cerebral. Él decía que el cerebro estaba compuesto de esos tres pisos o tres capas, y que a partir de ahí funcionábamos. Definía el cerebro reptil como aquel donde está la información desde que surgió la vida en el planeta Tierra. Ahí empezó a acumularse un mundo de informaciones, principalmente aquella correspondiente al hecho de que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Esas etapas están muy bien arraigadas aquí y nos motivan a funcionar. Desde ahí funciona el sistema nervioso correspondiente al simpático y al parasimpático. No lo controlamos, es totalmente incontrolable. Él funciona autónomamente, no le pide permiso al cerebro para hacer nada, a la corteza cerebral o al subconsciente, aunque el subconsciente sí lo afecta. Lo cierto es que aquí está nuestra necesidad de vivir. Todo ser vivo busca, cuando nace, sentir el placer. Y el placer para un ser vivo elemental es simplemente poder vivir, poder alimentarse y poder estar seguro y protegido contra los depredadores naturales. Poder saber que se puede dormir sin riesgo a que lo devoren, lo maten o simplemente lo hagan, desaparezcan. Ese es el placer básico. Una vez que se tiene ya satisfecho de sus necesidades que dan placer, se busca el otro placer, que es la procreación, porque todo ser vivo disfruta esa parte sexual de procrear. Inmediatamente después del segundo piso, podemos decir, se encuentra el cerebro mamífero, que él ya tiene que ver con el hecho de estar reunidos como familia, como clan, como grupo. Ahí está arraigada esa información. Pero lo más importante de este cerebro es que ahí se encuentran alojadas nuestras emociones. Allí se encuentran órganos como la amígdala, como el hipotálamo, como la pituitaria y muchas otras glándulas que nos hacen o que nos disparan emociones. Y estas emociones son las que nos mueven a actuar. Y en el tercer piso, último estadio de evolución del cerebro, se encuentra la corteza cerebral. Esta corteza cerebral es potestad de nosotros los seres humanos. Y ella es la que está por encima de las otras dos. Y una de ellas en especial, la famosa corteza frontal o lóbulo frontal, que es este que tenemos acá, es el que nos diferencia de todos los demás animales. Y si ustedes observan y miran, somos los únicos que tenemos esta protuberancia. Porque los demás animales no tienen esto. ¿Por qué no tienen lóbulo frontal? O lo tienen mínimo o muy mínimamente desarrollado y por lo tanto nos ocupa mucho espacio. Entonces tenemos esos tres pisos, por decir de alguna manera, o tres niveles cerebrales, que son el instintivo puramente, el emocional y el racional o lógico. Nosotros como seres humanos tenemos el gran deber y la gran tarea de usufructuar, de manejar y de trabajar mucho nuestra conciencia.
que hace parte del lóbulo frontal, quien a su vez junto con los otros lóbulos como el occipital, el parietal o los parietales hacen que nosotros procesemos una información de una manera consciente y lógica. Ahora bien, el gran problema y la gran tragedia de todos nosotros los seres humanos es que somos excesivamente subconscientes o emocionales, porque en el subconsciente se encuentran también alojada los disparadores de la memoria, y la memoria es precisamente todo ese acervo de conocimiento que hemos desarrollado en esta vida desde que estábamos en nuestro vientre materno y sentíamos las sensaciones que nuestra madre sentía y que se fueron alojando en mi información, mis neuronas, y que una vez que nacemos sigue activo ese aprendizaje y que nos lleva a definir patrones de comportamiento, medios de vida que son los que nos dan seguridad y tranquilidad. Cuando nos quitan ese medio, ese patrón, esa costumbre, nos desubicamos y nos asustamos. Por lo tanto, siempre estamos viviendo en el subconsciente o en el pasado o en lo aprendido. Y pocas veces nos dedicamos a vivir con la conciencia. La conciencia, como lo definen en algunas escuelas místicas, no es más que vivir el aquí y el ahora, el eterno presente, y es que eso es la conciencia. Frente a una experiencia nueva, frente a alguna situación que no esperaba yo que ocurriera y ocurre, automáticamente mi cerebro se va a tratar de recordar qué hacer en una experiencia similar o parecida. Voy a recordar, mas no voy a pensar. Y el ir a esos recuerdos me genera a mí emociones como la ira, el miedo, el recelo, la lujuria, cualquier cantidad de esas emociones se disparan y dejo de estar pendiente del eterno presente y dejo de analizar las situaciones que están dándose en ese instante. Ese es el pecado capital del ser humano, no aprender a manejar emociones. Por eso están definidas en las religiones los famosos 7 pecados capitales. No son más que las 7 emociones básicas que cuando se desequilibran nos hacen cometer una cantidad de errores que después nos damos cuenta de que no debimos haber hecho. Si hablamos esto, basándonos ya en el elemento fuego que ya vimos, ¿cuál es el exceso del elemento fuego? Según decíamos, que la persona tiende a ser impulsiva, impaciente, irascible y violenta. Entonces, ¿cuándo el fuego se vuelve así? Cuando hay un exceso. ¿Y cuándo hay un exceso? Cuando hay demasiada carga hormonal que me dispara a mí, si soy fuego, esa sensación de ira, violencia, agresividad e impulsividad. Entonces, mi tarea es entender que yo, si soy fuego, tengo que aprender a controlar ese exceso emocional o ese exceso energético del fuego, porque es producto de una emoción que se disparó a partir de un recuerdo de cómo debo de actuar siempre, cuando la situación real es otra, cuando la verdad, lo que estoy viviendo, la real verdad es otra, muy distinta a lo que yo recuerdo de lo que viví en anteriores momentos en mi vida. Entonces, mi tarea como ser de crecimiento y evolucionador espiritual es aprender a controlar esa emoción desbordada, porque soy muy fuego, y volverme más lógico y racional. Si lo hago, si lo estoy haciendo, puedo estar tranquilo y seguro de que realmente estoy creciendo espiritualmente, de que estoy llegando a la meta que nos impuso Dios o que nos impuso el destino o que nos dijeron que hiciéramos allá en otros mundos, como quiera que sea. Esa tarea que tenemos que realizar la podemos realizar muy fácilmente y realmente desde que seamos conscientes y no subconscientes, es decir, desde que seamos lógicos y racionales y no emocionales. Las emociones no son malas, las emociones son necesarísimas para nosotros vivir. Si no existiera la emoción del amor, no nos enamoraríamos ni procrearíamos. Si no existiera la emoción del sexo, tampoco procrearíamos. Si no existiera el miedo, no nos defenderíamos ante el peligro, simplemente iríamos tranquilos y que nos mataran, que nos pasara lo que iba a pasar, porque el miedo no nos ayudaba a defendernos. Las emociones son muy importantes para sobrevivir. El problema no son ellas. El problema es el manejo que le damos, o mejor, esa libertad que le damos de que nos manejen y nosotros no controlarlas desde nuestra mente consciente, desde nuestro lóbulo frontal o desde nuestra conciencia. Si vamos a hablar del elemento tierra, que dijimos que el exceso, cuando hay mucha tierra, el exceso se muestra cuando la persona es demasiado miedosa, apegada a las cosas, a las personas y a las situaciones, que mucha gente no renunciaba a un trabajo que no le servía, que persistía con una pareja con la cual no era feliz,
en virtud a ese miedo llamado, a esa emoción llamada miedo, que no quiere arriesgar ni perder nada de lo que tiene. Recuerden que cuando decíamos que Tauro caía en el exceso de ser tan celoso y posesivo que fácilmente podía convertirse en un criminal, en un exceso de esos de celos y posesividad. Eso es una exageración emocional generada desde su subconsciente o cerebro medio, que obnubila o enceguece la conciencia y no le hace ver esa realidad. Los señores tierra tienen que aprender a que el miedo, el apego, es esa emoción negativa que no los deja crecer y evolucionar. Hay que aprender, es importante hacerlo, hay que aprender a confiar en la sabiduría de la vida. La vida es hermosa, Dios nos hizo perfectos, Dios quiso que fuéramos felices, Dios quiere para nosotros lo mejor de esta vida, pero nosotros no lo sabemos ver, no lo aprendemos a ver, porque estas señoras llamadas emociones exageradas, salidas desde el subconsciente, salidas desde la amígdala, desde todas esas partes del cerebro medio, no nos dejan ver esa realidad. La invitación, amigos, es que de acuerdo al elemento al que usted pertenezca, si es fuego, sabe que tiene que aprender a controlar la ira, la impulsividad y la violencia. Si es tierra, tiene que aprender a controlar el miedo y el apego. Y si es aire o agua, como más adelante lo veremos, hay que controlar otro tipo de sensaciones o emociones que nos traicionan y no nos dejan ser realmente seres espirituales en el camino de la perfección y sobre todo felices. Esa es nuestra gran tragedia y es la que tenemos que enfrentar y transformar para ser realmente unos seres en crecimiento y en evolución. Muchas gracias por su atención. Les habló Uriel, su astrólogo de cabecera, y nos veremos en la próxima.